Respecto a los mismos carabineros, vamos a hacer que algo tiene que ver en esto también. La situación de los mapuches. Ya llevan casi 2 meses, si no me equivoco, quizás un poquito, 70 días, un poquito más, en huelga de hambre. ¿Cuál ha sido la postura de usted? Yo estuve mirando la página web, estudiando un poco cómo había sido su irrupción en este tema, su colaboración. ¿Cuál es la postura oficial de Amnistía Internacional respecto a la situación que están enfrentando hoy día los presos mapuches? Amnistía Internacional no toma partido en favor o en contra acerca del método que los comuneros mapuches han escogido para hacer su protesta, en este caso la huelga de hambre. Consideramos que las personas tienen derecho a elegir el método con el cual protestan. Pero lo que está detrás de esto son serias reivindicaciones, algunas de las cuales tienen una responsabilidad directa de decisión por parte del poder político. Estoy hablando del Poder Ejecutivo y del Parlamento. La aplicación de la ley antiterrorista, que en muchos casos ha sido discriminatoria para las comunidades mapuches, porque se aplica de una manera habitual, mayormente a casos en donde se trata de delitos que ya están tipificados bajo otra norma y con penas considerablemente menores. La fuerte presencia policial y las restricciones a los movimientos, a los accesos de tierra, las visitas intempestivas a las comunidades en horarios insólitos, donde personas, mujeres, ancianos y menores son maltratados, donde los animales son retirados de la posesión ¿Cuántos casos de lo que tú estamos hablando tienen más o menos ustedes o en estudio o en evaluación o los tienen integrados? Tenemos un informe presentado sobre la violencia policial a las autoridades. No puedo decir de memoria el número de casos, pero son muy significativas la cantidad de casos que involucran no solamente violencia policial, sino exceso de la fuerza. Hay algunos casos que son emblemáticos de la naturaleza brutal de estas acciones. Recientemente una niña trasplantada de riñón, una niña mapuche, fue privada de sus remedios. Sus medicamentos fueron requisados junto con otras posesiones en la casa de sus padres, y no le fueron devueltos. ¿Quién fue el oficial inteligente que hizo eso? Bueno, esta es una de las cuestiones que hemos planteado. Hemos hecho un planteo a través de la Comisión Ética contra la Tortura y en este día estamos escribiendo justamente al Ministro de Justicia con todos los datos, porque lo que ocurrió allí es que cuando los padres se acercaron a reclamar por estos medicamentos, le dijeron que fueran a pedirlos al médico. El médico está acá en Santiago. Esta persona está en la Araucanía. Es una niña muy pequeña de 7 años que podría ya presentar un caso de rechazo si no utiliza esos medicamentos de manera regular. Este es un ejemplo, pero es la punta del iceberg, porque tenemos casos donde una persona detenida por policía de investigaciones fue puesta en un foso y apedreado por los propios integrantes de la patrulla que lo detuvo. Su tortura, aquella es la que absolutamente. Tenemos casos en que animales han sido quitados de sus dueños y han tenido que después regresárselos cuando se comprobó que no eran que no habían sido mal habidos. Hay muchos ejemplos donde una policía fuertemente entrenada, con una línea militar en su desempeño, ejerce una violencia desmedida, un poder inapropiado sobre personas que son, hasta que no se compruebe lo contrario, inocentes. En consecuencia, uno tiene que preguntarse qué pasa allí. ¿Por qué esto ocurre en la Araucanía y no ocurre aquí en la dehesa? Donde posiblemente hay un gran... En Santiago, en Rancagua, o en San Fernando, claramente pasa menos. Pero uno tiene que señalar que hay áreas que están especialmente mejor tratadas que otras, ¿no? ¿Y a qué se expone Chile, por ejemplo? Porque tú me cuentas que hay una seguidilla de casos y principalmente un foco de violencia policial, o al menos casos de autoridad o abuso de poder, que está en la Araucanía.
Si las autoridades no están investigando, no están sancionando este tipo de conductas, ¿a qué se arriesga Chile en el marco internacional? ¿Alguna sanción? ¿Algo Bueno, le puede pasar? en el marco internacional abren la puerta a querellas, ¿no es cierto?, en el sistema internacional, porque cuando en el sistema nacional no se dan respuestas, las personas tienen que recurrir a algún sitio. Hay observaciones que existen ya por parte del relator especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Chile está bajo escrutinio. Lo que nos preocupa es también que puede ocurrir desde adentro. Es decir, disculpa que me diga, pero tú acabas de ocupar una frase que se llama bajo escrutinio. ¿Eso es una figura...? No, a lo que me refiero es que todos estos informes a los que me estoy refiriendo, que están respaldados por estadísticas, por estudios académicos, etcétera, están en manos de los diversos estamentos que vigilan la situación de los estados. Chile cada 5 años tiene que se presenta el examen periódico universal, que es una oportunidad para hacer señalada su desempeño ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Y cuándo le toca a Chile pasar Chile esa prueba? estuvo en esa prueba hace 2 años y medio atrás, o sea que en otros 2 años y medio será sujeto del escrutinio y de las recomendaciones de otros países. Cuando digo que está bajo escrutinio es no solamente las instituciones internacionales, sino organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras. Observamos con mucho cuidado e informamos todo el tiempo, hablamos con las autoridades y cuando llega el momento presionamos a las autoridades de modo tal de que se entiendan las obligaciones. Yo creo que un riesgo importante es el riesgo moral, es decir, difícilmente Chile puede establecerse a sí mismo buscando un asiento en el Consejo de Derechos Humanos o pidiendo que funcionarios chilenos sean establecidos en organismos internacionales cuando incumple algunos de sus principales compromisos en materia de derechos humanos localmente. Desafortunadamente el sistema internacional no tiene un sistema estricto de penalización, pero también es cierto que hay otros países que tienen un récord de derechos humanos un poco más complejos, pero como Estados Unidos, China y demás. China, Rusia, ¿no? Eso nos lleva a un punto más muy interesante, y es que hay que preguntarse con quién hace negocios Chile. Es decir, bueno, ha sido siempre el tema, igual durante el gobierno pasado, que bueno... Fíjate que de los 21 versus derechos humanos, de los 21 países de la PEC tenemos 21 países que conspicuamente violan derechos humanos, entre algunos de los cuales son mayores violadores de derechos humanos, como puede ser el caso de China o de los Estados Unidos. En consecuencia hay que preguntarse quiénes son nuestros socios comerciales, y el lenguaje de derechos humanos tiene que introducirse en la discusión de los acuerdos comerciales, de los intercambios, etcétera. Pasemos a un segundo tema. La jueza Karen Atala ha tenido finalmente que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que el 25, si la memoria no me falla, ustedes también apoyan una marcha por la diversidad que el 25 de septiembre en la Plaza Italia. Apoyan una marcha sobre la diversidad sexual. En esta materia puntual sobre la diversidad sexual, ¿cómo está Chile o cómo lo están viendo ustedes en materia de derechos humanos? Porque a veces uno tiene que ver, hay cosas finas y cosas más grandes. ¿Cómo están viendo ustedes este aspecto acá? Bueno, otra vez es un punto donde ha habido mejoras. Yo recuerdo al llegar a Chile hace 8 años, la situación era sustancialmente diferente en esta materia. Ruda homofobia. Exactamente. Yo creo que hay, primero, una muy buena instrumentación de parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Estoy pensando particularmente en Móvil, en MUMS, que han hecho un trabajo excelente para situar el tema de los derechos de la diversidad sexual en la agenda pública. No obstante, hay diría que hay 2 dimensiones. Uno es los avances en materia de visibilidad en la agenda pública, de manifestaciones por parte de los diversos gobiernos acerca de sus obligaciones en relación a garantizar un país donde no se discrimina, y otro es la realidad práctica donde un número sustantivo de personas en las comunidades, en la sociedad chilena, efectivamente discriminan a personas sexualmente diversas. Esto es particularmente serio
para travestis y transexuales, pero en realidad todas las personas de la diversidad, y un caso ejemplar es el caso de la jueza Karen Atala, una persona establecida en su profesión, reconocida profesionalmente, que no con una pareja estable, con una pareja estable y demás, a la cual hay un fallo tan tremendo que le priva la tuición de sus